Bueno, como dice el título de la charla, vamos a mirar lo que son las emisiones de Agustín Iturbide y sus lazos con Centroamérica. Si bien este es un tema que la gente cree que conoce más o menos bien, vamos a ver que hay mucho matiz, mucho detalle, que yo creo que no son bien conocidos y que obviamente hace bien conocer de una vez por todas. Ahora, en particular, el caso de la numismática, digamos, casi siempre es una buena muestra, digamos, de todos los acontecimientos políticos que ocurren en el periodo, y en este caso no es distinto. No los voy a aburrir mucho después de la excelente presentación que hemos tenido, pero sí les voy a recordar lo que fue el marco histórico del periodo que nos interesa, digamos. Bueno, como bien dijo la doctora acá, el 24 de febrero, con el Plan de Iguala, se apoya la independencia de México con respecto a España, basado en esas tres garantías, digamos, se llaman trigarantes, que son religión, independencia y unión. Después, el 24 de agosto de 1821, se reconoce por el Tratado de Córdoba la independencia de México. El 28 de septiembre de 1821, Iturbide es proclamado presidente de la Junta Gubernativa de la Regencia del Imperio Mexicano. O sea, esto, de título bien largo, digamos, a nosotros nos interesa porque en ese momento todavía no es proclamado emperador. Si bien es la autoridad, digamos, máxima que hay en México, todavía no es el emperador. Y eso va a tener bastante influencia, como veremos en las acuñaciones de monedas. El 5 de enero de 1822, el año siguiente ya, se anexan varias provincias de Centroamérica al Imperio Mexicano, como bien lo mostró la conferencia pasada. Y entre el 18 y 20 de mayo de 1822 se proclama Agustín Iturbide como emperador formalmente de México. Obviamente, bueno, ahí puede parecer curioso que sean 3 días que se proclama, y básicamente es porque el 18 se le proclama en la calle, el 19 el Congreso lo acepta y el 20 es la jura, digamos, formal. Y si bien, entonces ahí lo pongo como porque a veces hay parecer un error, digamos, porque uno encuentra la fecha, yo por lo menos he encontrado en fuentes históricas, tanto la fecha de 19 como de 20, digamos, como la fecha en que se proclama a Iturbide como emperador de México. El 21 de julio de 1822 se lleva a cabo la ceremonia de coronación, a la usanza de lo que ocurría en Europa, digamos. Esto ya a nosotros nos interesa porque en esa fecha, o para esa fecha, para esa ceremonia, se acuñan muchas medallas de proclamación. Todas estas medallas de proclamación sí son las que se acuñan en México. O sea, toda la medalla de proclamación, o la gran mayoría, acuñada en alguna ceca de México o en alguna provincia de México que tiene fecha 22, corresponde a esa fecha. El 9 de septiembre de 1822 se ordena a las cabeceras de los ayuntamientos celebrar la jura de Iturbide. Y aquí esto sí nos concierne directamente, porque es en respuesta a esta ordenanza que las provincias del Centroamérica, en particular la Casa de Moneda de Guatemala, emite medallas de proclamación con el busto de Iturbide, fecha de 22 obviamente, y esas son las medallas de proclamación de las provincias, digamos. Acá en la exposición tenemos expuestas varias, y yo les voy a mostrar la foto después. Y por último, el 20 de marzo de 1823, año siguiente, abdica Agustín Iturbide. O sea, el periodo que nos interesa a nosotros como numismáticos es... y el 1 de julio de 1823 se proclama la independencia de Centroamérica, ya respecto tanto de México como de España. Entonces, el periodo que nos interesa a nosotros es ese más o menos. Mayo de 22 y marzo de 23. Son más o menos 9 meses. Ahora, como vamos a ver, en esos 9 meses ocurre mucha emisión de moneda de Iturbide y con mucha variante, lo que no es para nada usual. Y eso es lo que ahora les voy a tratar de explicar y de mostrar.
Entonces vamos a hablar obviamente primero de las monedas de Iturbide. Ahora, una pequeña aclaración. Cuando yo digo monedas de Iturbide, ¿a qué me refiero? Porque digamos, como vamos a ver, la moneda que se emite bajo la autoridad de Iturbide no es lo mismo, no coincide siempre con la moneda que se emite con el rostro de Iturbide. No fue lo mismo. Entonces, ¿y esto por qué? Porque hubo un acuerdo de 22 de noviembre en México que manda seguir acuñando moneda con efigie colonial y fecha de 1821 a las casas de moneda que estaban activas en México en esa época, que eran varias. No solo era México, estaba Guadalajara, Guanajuato, Durango, Zacatecas, aparte de México, digo. Entonces, en noviembre de 1821, se le ordena a las casas de moneda de México, incluyendo la de Ciudad de México, seguir acuñando moneda colonial con fecha 1821. Y esto era básicamente por una razón práctica, porque no podía cesar la acuñación de moneda, porque México en ese momento, y en particular Ciudad de México, era una de las casas de moneda más importantes del mundo. Entonces no era factible ni siquiera considerar el cierre momentáneo de la producción mientras se conseguían nuevos cuños. Y lo otro es que todavía no se sabía exactamente cuál iba a ser el sistema político que iba a regir en México y quién iba a ser, digamos, en el caso de que, como efectivamente le ocurrió, todavía Agustín Iturbide no era formalmente el emperador. O sea, todavía no se podía considerar que la moneda oficial de México, acuñada en México, llevara el rostro de alguien que no era emperador. Entonces, a partir de noviembre de 1821, se sigue acuñando con fecha colonial, o sea, con cuño colonial y fecha 1821 en las casas de moneda de México. Ahora, como corolario, esto quiere decir que toda la moneda que se conoce de casas de moneda mexicanas con fecha 1822, o sea, posterior al acuerdo de noviembre de 1821, y cuño colonial, y también parte de la fecha de 1821, o sea, la que se hace después del acuerdo de noviembre, entre noviembre y diciembre, digamos, fue emitida bajo Iturbide. Entonces, por ejemplo, acá vemos unos chorrales de Guanajuato, fecha 1822, cuando ya México no dependía de España, digamos, y todavía el busto de Fernando VII y la leyenda Fernando VII, por la gracia de Dios, rey de España y de las Indias. Un anacronismo aparentemente. Y también otras monedas, como esa sí la tenemos expuesta allá. Esto es un octavo de real, la mitad de un cuartillo, acuñado en cobre, que es una moneda de necesidad local para la provincia de Nueva Vizcaya, Durango, y para circular localmente, digamos. Entonces, estas dos monedas acá vemos no parecen, digamos, porque la moneda de la derecha solo tiene el escudo de Durango. No parece tener relación con Iturbide, pero sí fueron emitidos bajo su autoridad. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con la moneda con efigie de Iturbide? O sea, la que lleva el rostro, que es la más conocida. Bueno, el decreto que corresponde y que autoriza a la emisión con rostro de Iturbide es junio de 1822, un poco después de que haya sido proclamado emperador en mayo, digamos. O sea, ya poco menos, más o menos un mes después, ya se declara, digamos, que la moneda que se acuñe en México tiene que llevar el rostro de Iturbide. Y planean hacer monedas en 3 metales. Cobre, que aparentemente no se hizo, para las transacciones menores locales, plata y oro. La de cobre, bueno, el decreto está, no se conoce ninguna moneda, por lo que se presume que no se hizo. Y el decreto especifica que iban a llevar un gorro frigio como emblema de la libertad, una marca de seca a la izquierda y la inscripción en latín Agustino DP MPI Constitucionalis, que es básicamente, quiere decir que Agustín, por la providencia de Dios, era el primer emperador constitucional de México. Ahora, un detalle acá que se le ha pasado a la gente, y es que los otros artículos de este decreto no dicen nada de la marca de seca.
Pero en este caso sí se resalta que la marca de seca iba a ir a la izquierda. ¿Qué es lo que yo interpreto de eso? Aunque esto obviamente es debatible, que si bien la moneda no se acuñó, lo que se planeaba hacer era que las casas de moneda que no fueran las de México, las provinciales, por llamarlo de alguna manera, eran las que iban a acuñar cobre. Y para ese efecto era necesario diferenciar con la marca de seca correspondiente que se había acuñado en alguna casa de moneda de esa, digamos en particular. La moneda de plata especificaba el decreto que iba a llevar el busto desnudo del emperador con la inscripción, ahí está en total, digamos, es expandida, Augustinus Dei Providencia, Agustín por la providencia de Dios, que es como un paralelo evidente con la inscripción que llevaba la moneda colonial, que era Fernando por la gracia de Dios, bueno, en este caso Agustín por la providencia de Dios, la fecha, y al otro lado el águila coronada sobre un opal con las alas extendidas, que era parte del escudo mexicano, digamos. Y la inscripción, y ahí vemos, digamos, por qué sabemos que esas iniciales corresponden a eso, bueno, es por esto, digamos. O sea, primer emperador de México constitucional. La moneda de oro iba a llevar también un busto desnudo, las mismas inscripciones, pero se le iba a agregar en el reverso flechas, macana, que es como un garrote, digamos, y un carcaj de flechas como trofeos de guerra al costado del escudo de armas. Eso era lo que se había planeado, digamos. Como vamos a ver en las monedas, se respeta esto bastante bien, si bien hay libertad en cuanto a las abreviaciones de las inscripciones, digamos. Aquí se las voy a mostrar. Y estas son monedas que están expuestas ahí para que las puedan ver con detalle después. Acá vemos, por ejemplo, la variante que llaman pollito, porque el águila está como muy decrépita en el reverso, digamos, mirando hacia la izquierda, y acá está el busto desnudo de Agustín Iturbide, efectivamente, y la inscripción que corresponde al decreto, digamos, la fecha 1822. Esta se presume que fue la primera, y es la primera, porque uno puede ir viendo a través de los tipos de la moneda de Iturbide, que como veremos hay muchos distintos, uno puede ver cómo va evolucionando el cuño, porque cambian, digamos, las inscripciones, cambian los bustos. Entonces, esta, digamos, que solo se conoce para 1822, sí es la primera. Esta moneda en particular es muy importante porque está en una calidad specimen o proof, solo se conocen dos. La gracia de esta moneda, aparte de su rareza, es que este acabado es el único que permite ver la calidad del grabado original, porque la moneda proof es una moneda especial, acuñada, digamos, con cospeles pulidos, con el cuño, el troquel nuevo, y acuñada uno más veces el golpe, digamos, lo que permite que todo el relieve del grabado se transmita al cospel, digamos. Entonces, y acá uno ve, digamos, de hecho, que el grabado en sí no era para nada malo. El problema que hubo es que era demasiado profundo, y en particular acá, digamos, la patilla nunca se nota en una moneda normal. Esto siempre aparece, o no aparece, o aparece como si estuviera gastado, pero es porque el cuño era muy profundo. Y existen documentos de la época en que le recriminan al grabador que el relieve es demasiado profundo, y eso hace que la moneda es muy difícil amontonarla, se tambalea, no es plano el diseño, digamos, y eso fue un problema. Acá vemos una moneda de 8 reales también muy rara, que Estados Unidos le llaman mula, vamos a ver por qué. Y acá vemos 2 ejemplares de las de oro. Esta se presume que es la primera, porque tiene una variante muy rara con un error en el nombre del emperador. Entonces presumimos, digamos, que esta fue la primera, porque después deben haber corregido el nombre del emperador, que es una falla grave, digamos. Y ahora vamos a ver por qué es mula, esta que vimos arriba. Ahora, paréntesis pequeño, en ese momento la moneda circulaba por su valor intrínseco, por su contenido de plata o por su contenido de oro, y eso es lo que le daba el valor facial. La plata, y obviamente el oro varía mucho más que la plata. De hecho, el oro varía 16,5 veces más que la plata. Entonces, siempre España se había resguardado, por decirlo de alguna manera,
de no tener diseños demasiado similares entre plata y oro, por el que el peligro que representaba, digamos, agarrar una moneda de plata, dorarla y tratar de pasarla como en 8 escudos. En el caso de Iturbide eso no pasó. Entonces, esta se llama mula porque el busto de Iturbide, los dos son desnudos como andaba el decreto y son distintos, pero el busto de Iturbide corresponde no a la moneda de plata, sino a los 8 escudos de oro. Entonces, al hacer el cuño, digamos, se ocupa el punzón de la moneda de oro. Esta moneda perfectamente la podrían haber dorado, si bien, digamos, siguiendo la ordenanza, acá uno ve que el escudo en el reverso sí tiene los trofeos de guerra añadidos, o sea, un poco distinto, pero al final tampoco es muy distinto. Eso fue lo que pasó. Todavía está el debate si esta moneda, es un error o puede también haber sido una prueba. Porque, digamos, como veremos, hubo grandes problemas y descontento de parte de Iturbide con respecto al grabado, no le gustó mucho, digamos. Acá vemos, bueno, otro 8 reales del 22, con el busto ya bastante distinto, pero misma fecha. Otro más, con el busto de nuevo distinto, misma fecha, y ahí también uno ve cambios en las inscripciones y en la disposición, digamos, del reverso. Y acá vemos, bueno, una moneda fraccionaria, medio real, que más o menos corresponde a este tipo de busto. Y por último, también se conocen monedas, otra variante más, 1822, que en el catálogo Kraus le llaman Irregular Truncation, es esta, porque, digamos, la base ya no es plana o lineal, digamos, sino que tiene ondulaciones. Acá lo mismo. Esta se presume que es la última acuñada de 1822 porque el busto es igual al de 1823. Y un real de 1822 también con esta, que debe haber sido de las últimas acuñadas en ese año. Y por último, también hay para 1823 acuñaciones de oro con otro busto también irregular, 1823, y se conoce también otra denominación para 1823, que es la única denominación fraccionaria, o sea, menor a los 8 escudos, que se conoce en oro. Eso es básicamente lo que se conoce para las acuñaciones de Iturbide hechas en la Casa de México. Y ahí tienen expuestas la más rara, digamos. Ahora, sigamos con las monedas con efigie de Iturbide y les voy a mostrar las monedas conmemorativas acuñadas en la Ceca de Guatemala, siguiendo la ordenanza de 9 de septiembre de 1822, que ordenaba a todas las provincias proclamar a Agustín Iturbide a la usanza de lo que se había hecho para Fernando y los reyes pasados, digamos. Y estas, bueno, se conocen 4, hechas para 4, todas en la Casa de Moneda de Guatemala. Se sabe que se acuñan en la Casa de Moneda de Guatemala por documentación que en su momento expuso don Roberto Jovet. Y también se sabe que todas se acuñaron en la Casa de Moneda de Guatemala porque existen combinaciones de los cuños, digamos. Por ejemplo, vamos a ver que hubo una medalla acuñada en León y el anverso de esa, o el reverso, el anverso que lleva el busto de Iturbide, después se utiliza para acuñar una medalla de oro de un escudo, pero con el escudo de Guatemala, digamos. O sea, todos los cuños estaban en la misma Casa de Moneda, que era la Casa de Moneda de Guatemala. Aquí vemos el real de 1822 para Guatemala, el real de 1822 para Quetzaltenango, todos acuñados en Guatemala, pero hechos para la proclamación de Iturbide en distintas localidades. El mismo real para la provincia de Chiapas y el real para la provincia de León en Nicaragua. Esto es lo que se conoce. También se conocen. Se presume que se hicieron en oro para las 4. Se tiene noticia de la de Guatemala, en 2 variantes, y de la de Quetzaltenango, que es una venta, digamos, de Spink de 1937, pero nunca más apareció, yo nunca la he visto. Y bueno, también se conocen monedas provisionales acuñadas en la Ceca de Tegucigalpa, con el rostro de Iturbide ya en 1823. Don Roberto Jovel piensa que son de proclama, yo más bien pienso que son moneda provisional. Y son moneda provisional básicamente por esta inscripción de acá, MP, que es moneda provisional. Bueno, eso es lo que pasó, digamos.
Y si uno ve y se recuerda el marco histórico, ¿qué pasó? En 9 meses, desde mayo a marzo más o menos, hay muchísimas variantes. En una casa de moneda que era supuestamente súper profesional. O sea, digamos, uno pudiera entender que una casa de moneda menor tenga tanto, digamos, un proceso de prueba y error, digamos, pero no para la de México. Muy raro que haya pasado eso. Ahora, sí hubo problemas con la calidad de grabado. Y el trasfondo social, digamos, administrativo que había, es que en ese momento en la Casa de Moneda de México había 4 grabadores y no se llevaban para nada bien. Entonces, estos eran el primer grabador, Francisco Gordillo, que era considerado el heredero de Jerónimo Gil, que había sido el gran grabador que tuvo la Casa de Moneda de México desde 1770 más o menos para adelante. Tomás Suria era un español, residía en México, se le describe como talentoso en la época, pero tenía mala relación con las autoridades, en particular tenía muy mala relación con el primer grabador de la Casa de Moneda, que siempre lo trató de sabotear, digamos. José Guerrero, directamente sí se portaba mal, era talentoso, pero tenía, y esto es una cita textual, digamos, de una carta que le manda el director de la Casa de Moneda de México a las autoridades, dice que Guerrero tenía conducta desarreglada y poco decorosa porque era alcohólico, básicamente. O sea, se presentaba borracho, así, bueno. Y tenía muy mala relación también con el primer grabador. Pero era muy talentoso. De hecho, la moneda de México, el famoso Huknek, que se acuña en México ya republicano a partir de 1823, eligen el grabado que hizo Guerrero por sobre el que hizo Gordillo. Las autoridades, digamos. Y por último, José Torreblanca, que era el protegido de Gordillo y era el que él había propuesto para cubrir el puesto de tallador una vez que él se retirara, digamos, como primer grabador. No eran súper amigos, digamos, pero más que bien por descarte, era el que había recomendado, el que era el primer grabador de esa época. Se presume, y probablemente así sea, que Torreblanca fue el grabador de toda la moneda de Iturbide y que fue probando, mejorando, y a medida, digamos, que las autoridades estaban descontentas o le pedían mejoras, él la iba implementando nada más. Entonces eso sería lo que explica por qué hay tanto busto distinto de Iturbide en tan poco tiempo, digamos. Y bueno, vamos a ver efectivamente que así fue, porque acá les voy a presentar un documento de la época que comprueba esto. Y acá un pequeño paréntesis. En general, cuando uno habla de la relación de Iturbide con Guatemala, básicamente hay 2 o 3 teorías. Hay una corriente, digamos, que dice, bueno, Guatemala no acuña moneda con busto de Iturbide, y eso es porque las autoridades de Guatemala estaban más bien tan alejadas de las de México y no le hacían mucho caso. Entonces, como que no llega la influencia acá al punto de imponer la moneda de Iturbide que se acuña en la Casa de Moneda de Guatemala. Y otra, bueno, y eso ya es más, digamos, fantasioso, es que México envía quizás cuños con Iturbide a Guatemala, pero con la marca de Seca de México, y que se acuña acá con la marca de Seca de México, que es totalmente ilógico, y que sería, bueno, indistinguible una moneda de otra. Pero vamos a ver lo que pasó realmente. Esto es una carta de el director de la Casa de Moneda de México, Lardizábal, al director en ese momento de la Casa de Moneda de Guatemala. Está fechada 29 de enero de 1823. O sea, ya Iturbide llevaba proclamado varios meses y ya habían pasado, digamos, 3 meses desde que se había proclamado Iturbide en casi todas las provincias de Centroamérica como el emperador. O sea, no puede haber un desconocimiento de las autoridades acá con respecto a que esa era la autoridad. ¿Y qué le dice? ¿Qué pasa acá? El director de la Casa de Moneda de Guatemala le envía una carta al director de la Casa de Moneda de México reclamándole o preguntándole cuál había sido el retraso,
¿por qué no les mandan los cuños con Iturbide? Para ellos acuñar como corresponde, porque ya Guatemala llevaba varios meses, digamos, como parte del Imperio Mexicano, acuñar moneda legal, como se estaba haciendo en México. Y dice, bueno, en contestación, el director de la Casa de Moneda de México, o sea, estamos hablando de una correspondencia entre autoridades de la época, le dice, dándole contestación al oficio de usted, de 3 de enero, debo decirle que las ocurrencias inevitables de esta casa de mi cargo han sido la causa de haberse retardado la remisión de matrices del reinado de nuestro emperador, el señor don Agustín I, a esa, o sea, la Casa de Moneda de Guatemala. Se abrieron las primeras matrices, o sea, los primeros troqueles, con arreglo a los dibujos que remitió el soberano Congreso. Eso presumiblemente son las del primer cuño que no se conoce, digamos. No habiendo gustado estas, o sea, los troqueles no gustaron al gobierno, o sea, a Iturbide, se abrieron nuevas, con que se acuñó alguna porción de moneda. Esas deben ser las de Pollito. Y por último, se abrió la tercera matriz con que actualmente se labra. O sea, aquí ya hay documentado de que hubo varios y era porque, bueno, el busto y el grabado no había gustado, básicamente. Se han abierto igualmente las de pesetas, medios y reales. Y eso es correcto porque se conocen de 2 reales de medios y de 1 real para Iturbide para México. O sea, lo que dice acá la carta efectivamente se puede comprobar con las monedas. Y parte de las de oro, efectivamente también, parte de las de oro. Esto explicaría por qué no se conoce Iturbide de 1 y 2 escudos, solo de 4 y 8. Cuyas operaciones son dilatadas, o sea, como que cuesta hacer tantos cuños. Y se han abierto igual, esta es la causa porque no tiene usted, o sea, el director de la Casa de Moneda de Guatemala, ya en su poder las que deben servir en esa casa. Sin embargo, el grabador de esta, que se presume que es Torre Blanca, trabaja con actividad para habilitar las de las 5 casas que hay en el imperio. Y en la primera ocasión remitiré de preferencia a las de esas. ¿Por qué habla de 5 casas del imperio? Bueno, son Guadalajara, Durango, Guanajuato, Zacatecas y Guatemala. 5. Esas son para el director de la Casa de Moneda de México las 5 casas de moneda oficiales que tenían que tener cuños, digamos, Iturbide. Ahora, como veremos, al final nunca se enviaron. Entonces, esas casas de moneda siguieron acuñando con cuño colonial. Y por eso es que para Zacatecas, Durango, que yo les mostré uno ya, Guanajuato, Guadalajara, se conoce solo 8 reales del 22, pero con el busto de Fernando. Por eso toda esa moneda está hecha bajo Iturbide. Ahora, y esto es lo que a nosotros nos interesa, porque como chapines, ¿verdad? O chapines adoptados. La providencia que ha tomado usted para ocurrir a las necesidades de esas provincias. O sea, ¿qué le está diciendo? Lo que ha hecho usted para responder a las necesidades en numerario de esas provincias, de labrar, y esto es súper importante, con el cuño del antiguo gobierno, o sea, de labrar con el cuño colonial, y año de 22, es conforme a lo establecido y mandado a observar en Real Cédula de 10 de abril de 1808. ¿Qué pasó acá? En 1808 invade Napoleón España peninsular y las casas de moneda de América nos reciben los nuevos punzones con el busto de Fernando VII. Entonces siguen acuñando moneda, ya sea con el cuño anterior de Carlos IV, como pasó en Potosí, o con un busto imaginario, como pasó en Lima y pasó en México. Y pasó también en Santiago de Chile. Acá, en Guatemala, se acuña, digamos, con el busto de Carlos IV, que son las monedas que conocemos con fecha 1810 y 1809, digamos, pero el nombre Fernando VII, el busto de Carlos IV. Pero esto es importante, entonces. Por consecuencia, parece que está usted en el caso de seguir su labor como lo ha comenzado con el cuño antiguo y año de 22. O sea, le dicen en enero del 23, siga acuñando con fecha 1822 y cuño colonial hasta que reciba las nuevas, o sea, las de Iturbide. Y cuando reciba las de Iturbide, labrando con ellas porción de moneda con la misma fecha de 22 y seguir después con la de 23, para que de este modo conste el año que comenzó el glorioso reinado de nuestro monarca, que es Iturbide. ¿Qué le está diciendo? Siga acuñando con cuño colonial y fecha 1822 hasta que reciba las de Iturbide. La de Iturbide nunca las recibió, pero lo importante de esta carta es que acá se comprueba, y en realidad
lo realcé porque, bueno, es una carta y esta carta tiene la otra pata, digamos, que también existe en México, ¿sí? Que es la carta que le envía el director de la Casa de Moneda de Guatemala al de la de México y en que le avisa, bueno, yo he seguido acuñando con cuño colonial en 1822, pero me tienen que mandar los cuños de Iturbide, digamos. Entonces acá uno ve que se repite en la carta 3 veces que acuña en 1822, con fecha 1822, colonial. Yo no creo que esto sea un error. Yo creo que esto es la comprobación de que efectivamente hubo en Guatemala acuñaciones con fecha 1822 y cuño colonial. Ahora, si me preguntan a mí, ¿pienso que son de hechos reales? No. ¿Por qué? Porque de hecho está documentado que cuando la Casa de Moneda pasa, digamos, de la administración colonial a la independiente, voy a llamar de alguna manera, digamos, después del 21, el dinero que tenían en caja era muy poco. No había posibilidad de comprar metal para acuñar. Entonces, lo más probable es que haya faltado numerario pequeño. Entonces, lo más probable es que este año de 22 sean los pocos cuartillos que se conocen de 1822 y cuño colonial. Ahí estaría, digamos. Acá por lo menos hay un sustento documental de que sí se acuña con cuño colonial y fecha 1822. Y ahora cuando uno ve este documento, en realidad debería ser, siento yo, la piedra de base para saber qué pasa en Guatemala en 1822. No se tiene que hacer al revés, en el sentido de analizar las supuestas monedas y concluir cosas. Lo que se tiene que hacer es agarrar las fuentes históricas, compararlas con las monedas que se conocen y ahí hacer el link, digamos. Ahora, bueno, hablemos ahora del papel de moneda Iturbide, que también es parte de las emisiones monetarias que se hacen en el imperio. Hay un proyecto inicial que se hace en 1822 para emitir papel moneda en lo que sería el Imperio Mexicano. Esto está muy bien detallado en un escrito raro de 1822 que se titula Proyecto sobre establecimiento de papel moneda. Anónimo. Pero trae dibujos de los posibles billetes y decía, los proyectos dicen Gran Banco del Imperio Mexicano. O sea, había un proyecto ahí para hacer papel moneda. Es obvio, o me parece claro a mí por lo menos, de que esto influye mucho el proyecto de Iturbide porque el monto emitido coincide con el monto autorizado para el papel de moneda de Iturbide que se hace en enero del 23, como veremos. Entonces, esto sería como el precedente, digamos, el proyecto para emitir billete bajo Iturbide. Bueno, el papel de moneda de Iturbide se autoriza por decreto de 20 de diciembre de 1822 y estaba destinado a circular únicamente durante el año 23 y después de eso sería retirado. O sea, es una emisión de emergencia de papel moneda que responde a una necesidad acotada en el tiempo y casi inmediata. En general, cuando uno habla del papel de moneda de Iturbide, uno tiene la sensación de que, bueno, no es tan raro, hay mucho, entonces como que uno tiene la sensación de que mucho de ese papel no se amortizó, no se recogió, como era el proyecto inicial, digamos. Y eso, a la vez, hace que mucha gente considere que el experimento fue un fracaso, pero en realidad no fue así, como lo vamos a ver. Interesantemente, los billetes de Iturbide en todos los documentos se llaman cédulas. Ahí también, en vez de billetes o papel moneda, se llaman cédulas. Eso es interesante porque acá sabemos, digamos, que a fin del siglo XIX se emite un papel de moneda de emergencia y que también tuvo la misma denominación. Es como una curiosidad. Estaba autorizado 4 millones de pesos repartidos en valores de 1, 2 y 10. Y estos son los que se conocen. 1, 2 y 10. La mayoría de los que se conocen están cancelados por corte, o sea, es papel moneda que fue canjeado y amortizado. Y eso es lo que se conoce. Ahora, un detalle, digamos, que a nosotros nos interesa mucho y que ya es mucho menos conocido, es que de estos 4 millones no se emiten los 4 millones, se emiten 2 millones y fracción. Pero dentro de esos 2 millones y fracción está documentado
que se envía papel moneda a las provincias, entre ellas Guatemala, Nicaragua y San Salvador. Aquí están las cantidades. Estas son todas las provincias de Guatemala, digamos, que uno ve para Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua, Guatemala. Y se conocen de estos, digamos, para circular en Centroamérica, muy pocos ejemplares de un peso con el Receo de León. Presumiblemente, digamos, tiene que haber existido para Guatemala, para San Salvador, para Comayagua y para Chiapas, billetes similares, pero no se conocen actualmente. Y después, muy ligado a lo de Iturbide, está el papel de moneda impreso ya en bulas papales canceladas. Lo interesante es que hasta hace muy poco se presumía que el papel de moneda de Iturbide se había hecho, bajo Iturbide obviamente, y que el papel de moneda impreso sobre bulas papales se había hecho ya en el gobierno cuando ya cae Iturbide, y que se había hecho el de bulas papales para recoger al de Iturbide. O sea, eran completamente distintos y sobre todo estaban emitidos por autoridades distintas. Pero un trabajo reciente hecho en México comprueba que ya en papel moneda sobre bulas papales se estaba preparando desde febrero de 1823. O sea, todavía Iturbide era emperador. Se sabe también que en mayo del 23, eso ya cuando ya Iturbide no estaba, se autorizaron 600,000 pesos, pero adicionales. Y ahí va a quedar un interrogante en valores de 1, 2 y 10 pesos, impresos sobre bulas papales. Ahora, se sabe que estos 600,000 se imprimen en mayo del 2023, perdón, de 1823, porque las autoridades calculaban que eso era lo que quedaba circulando del papel de moneda de Iturbide. Entonces, de los 2 millones y fracción, ya se habían recogido y amortizado bajo Iturbide, porque esto es mayo, gracias, gran parte de la emisión de Iturbide. Y esto contradiciría, digamos, de que esa emisión fue un fracaso en cuanto a no se amortizó, digamos. Y también sabemos que el canje del papel antiguo, o sea, el billete de Iturbide, circula hasta por lo menos 24 de marzo de 1824. Hay documentos de provincias de México en que dicen seguimos amortizando papel moneda de Iturbide y tienen fecha ya 1824. O sea, la aceptación de ese papel moneda se extiende bastante más, incluso luego de que Iturbide ya no era emperador. Y el papel de bulas, que también está expuesto ahí, circula hasta por lo menos 1825. Bueno, y la gran interrogante que queda, obviamente, es si hay antecedentes documentales de que se estaba preparando papel moneda con papel de bulas en febrero de 1823, cabe la posibilidad, aunque no se conoce, de que puede haber habido una emisión de papel moneda de Iturbide sobre las bulas papales canceladas. Eso no se sabe, hasta que aparezca uno no vamos a saber. Entonces, bueno, eso sería. Ahora, como veremos, y esto es algo bastante personal, y me voy a tomar aquí un poco de libertad, esta charla, digamos, y el hecho de que exista ese documento con fecha 1822, a mí lo único que me comprueba es que es necesario, es imprescindible basarse cuando uno escribe, cuando uno publica, cuando uno da teorías, en la documentación. Si uno no se basa en la documentación, lo más probable, y así sucede la mayor parte de las veces, es que la teoría sea errada o incluso totalmente fantasiosa.